Buenas tardes con todos, chicos. Por favor, ayúdenme a encender las camaritas, por favor. Gracias. Les voy a compartir pantalla del material de trabajo que vamos a analizar, ¿ya? Ya. ¿Se puede visualizar? Sí, Listo, chicos. El día de hoy vamos a ver lo que es el bloque número 5. El día de ayer habíamos acabado el 4. El 5 dice que es cinética y equilibrio químico. ¿Sí me escuchan bien, cierto? Ya. Los contenidos de esto son varios, ¿no? Vamos a ver la rapidez de reacción, la ley de rapidez, catálisis, equilibrio químico, la constante de equilibrio Kp, equilibrio heterogéneo, equilibrio múltiple y principio de Chandler. En noticias nos dice que han hecho una investigación del robo masivo de catalizadores de autos. El catalizador permite controlar los gases generados por un vehículo a través de filtración de humo que es emanado durante el proceso de combustión. Por tanto, los catalizadores son los responsables de reducir la contaminación debido a una transformación química a base del paladio, rodio y platino. En la web, una enzima podría convertirse en la próxima terapia para dejar de fumar. Durante varios años, investigadores del Instituto de Investigación ACRIPS han intentado crear una enzima sintética capaz de degradar la nicotina. Sin embargo, estudios recientes han encontrado que la enzima NICA2 producida por Pseudomonas putida está de forma natural en el suelo de las plantaciones del tabaco. Para la NICA se ha determinado la cinética de reacción, la vida media y el potencial de la toxicidad del subproducto derivado del catabolismo, perdón, de la nicotina. Una película recomendada se llama La velocidad de reacción y equilibrio químico, donde nos cuenta la velocidad de la reacción en la velocidad a la que se consume un reactivo o la velocidad con la que se forma un producto. Esta depende de la frecuencia del choque de moléculas, del factor energético y de la probabilidad que tienen las moléculas de conciliar entre sí. Estos factores dependen a su vez de la concentración y temperatura, pues a altas temperaturas las moléculas se movilizan mucho más rápidos con mayores probabilidades de choque. Vamos ahora a empezar con la materia, que es la cinética y el equilibrio químico. Rapidez de reacción, cinética química. Algunas reacciones químicas se producen en menos de 10 a la menos 6 segundos, mientras que otras requieren días, años o son prácticamente imperceptibles. La parte de la química que trata los relacionados con la velocidad de las reacciones es la cinética química y esta mide la velocidad de reacción, investiga las etapas o fases a través de las cuales transcurra una reacción, es decir, el mecanismo de la reacción. Estudia los factores que pueden influir en dicha velocidad. La velocidad de reacción expresa la rapidez con que se transforman las sustancias en reacción química. La velocidad de una reacción es la cantidad de un reactivo que desaparece por unidad del tiempo, o bien a la cantidad de un producto que se forma por unidad del tiempo en dicha reacción. La determinación de la velocidad de una reacción química es experimental. La reacción casi instantánea, tenemos aquí una reacción casi instantánea, que si yo mezclo agua con algún elemento químico, me va a proporcionar una masa, ¿ya? Esa es como la reacción. La teoría de las reacciones químicas nos dice que para entender por qué hay reacciones lentas y rápidas y por qué ciertos factores son capaces de modificar la velocidad de las reacciones, conviene conocer qué sucede con las moléculas de sustancias cuando reaccionan. La teoría de colisiones. Lewis y otros químicos propusieron esta teoría hacia 1920 basándose en la teoría cinético-molecular.
Esta teoría afirma que una reacción química se produce como resultado del choque de dos o más moléculas. No todos los choques dan lugar a una reacción, solo son choques eficaces, es decir, solo produce los productos aquellos en los que las moléculas tienden a la energía cinética suficiente para que se rompan algunos enlaces. A la energía mínima necesaria la denominamos energía de activación. Las moléculas chocan con la orientación adecuada. Si no es así, la reacción no se produce, aunque las moléculas tengan la energía de activación necesaria. Tenemos tipos de choques de partículas, como podemos observar, choques ineficaz y choques eficaces. De esta manera, ¿no? Pasa así. Ley de rapidez. La teoría del estado de transición constituye una modificación importante en la teoría de la colisión y fue expuesta en 1935 por el químico Eyring. Supone que las moléculas de los reactivos que chocan eficazmente quedan unidas momentáneamente y forman un compuesto intermedio llamado complejo activo o complejo de transición, lo que provoca esto. Este es el proceso de formación del ácido clorhídrico, donde aquí tenemos o podemos observar un complejo activo o un complejo de transición, ¿ya? Este es el momentáneo que hablan en la parte de aquí, eh, que es la teoría del estado de transición. Ya, es decir, que queda un momento unida y va a llegar un momento en el que se va a separar, pero ese momento en que se unen es la teoría de transición. Este estado de transición está constituido por las moléculas reaccionantes que ha roto parte de un enlace y están formadas otros nuevos. Debido a su elevada energía es muy inestable y se descompone inmediatamente, originando los productos o regenerando los reactivos. Es decir, yo tengo aquí una molécula y aquí tengo otra molécula, aquí tengo otra y aquí otra. Pasa que va a llegar un momento de la transición donde se van a quedar pegadas desde las cuatro. Eso tampoco, eso también no hay la diferencia en que se unan solo dos o se unan las cuatro. ¿Ya? Entonces es el momento de la teoría de transición, el momento en que se unen, pero no dura mucho. Esto se separa cada uno y se va una molécula con esta y la otra. Si yo tengo aquí de esta molécula de este color y no, y la otra del otro color con la una que no. Esto se separa un cuadrado, sino que simplemente de dos en dos. Hasta aquí está entendido. Ya, chicos. Debido a la energía de activación de la energía necesaria para formar el compuesto, el complejo activado. Es característica tanto en las reacciones endotérmicas como en las exotérmicas. Permítanme un momentito, chicos. Listo, chicos. Ya, tenemos un cuadrito donde nos explica la reacción exotérmica y la reacción endotérmica. La reacción exotérmica es el desarrollo de la reacción. La energía está determinada por una línea que puede ser cuando nosotros representamos, por ejemplo, de manera matemática, hacíamos el plano cartesiano. En este caso tenemos una X aquí y una Y. La Y, pongámoslo así, ¿ya? X, Y. Esto de aquí sí se acuerdan, ¿no es cierto? Ya, una variante que es el desarrollo de la reacción y tenemos en la Y la energía. ¿Qué pasa con esto? La energía de activación y los reactivos. Los reactivos comienzan así. La energía de activación es porque empieza a subir, se activa al final. Ya, ¿qué pasa? Tenemos una reactivación de energía y el complejo activado hace que esto baje y la energía sea desprendida. Ya, esto es lo que pasa. ¿Qué pasa con el reacción endotérmico? Igual, no pongámoslo así, XY, donde en X tengo el desarrollo de reacción y la energía en y pasa que el reactivo y la energía y el complejo de activación y la energía absorbida, que esto es la diferencia con esta de acá, pasa a bajar y queda un producto. Ya aquí tenemos dos, complejo y energía desprendida, y aquí tengo el complejo y la energía absorbida. Es decir, de esta manera aquí desprendo energía y acá lo que hago es acoger energía. ¿Ya? Eso es lo que pasa, por eso es diferente. Todo claro de lo que acabo de explicar, chicos. Está ¿Sí? claro. Listo. Entonces, si está claro, vamos con Mayerly. La exotérmica, ¿qué pasa? Endotérmica. Que la exotérmica comienza a ser como una creciente y al final es decreciente, pero el producto sigue bajo. Pero la endotérmica también va una creciente y una decreciente, pero el producto sigue elevándose.
Ya, pero ¿por qué pasa eso? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Alejandra, tal vez. La diferencia es que en la exotérmica, al momento de la creciente y la decreciente, desprende lo que es una energía. Y en la endotérmica ocurre lo mismo, pero absorbe. Excelente, sí, estaba bien la explicación de las dos, solo le faltaba. Mayerly dijo que el producto bajaba y el producto de acá subía. Excelente, está bien la explicación. Lo único que me faltó es lo que dijo Alejandra, que al momento de la energía de activación, la única diferencia es que la una es desprendida y la otra es absorbe. ¿Ya? Eso es lo único que es de la diferencia, pero están súper bien, están poniendo atención. Gracias, chicas. Existen varios factores capaces de variar la velocidad de una reacción. Para analizarlo hay que diferenciar los sistemas homogéneos y los heterogéneos. Esto es química orgánica. Esto debieron haber visto, me parece que es en biología, no sé. Entonces, el homogéneo quiere decir que la reacción se produce en el volumen de la mezcla. Ojo, homogéneo y heterogéneo son dos cosas diferentes. El homogéneo es cuando ya mezclas y ya no se puede sacar de la mezcla, ¿ya? Lo que es el heterogéneo sí hay una especie de diferencia donde se puede observar que no se mezcla lo uno con lo otro y si se mezcla yo puedo volver a retroceder a su estado natural. Hasta aquí, ¿está entendido lo que es homogéneo y heterogéneo? Ya. Por ejemplo, en homogéneo, yo puedo coger y decir que voy a hacer una taza de leche con chocolate. Entonces, yo al momento de mezclar el chocolate con la leche, ya cuando quiero retroceder y digo, no, solo quiero leche, ya no voy a poder porque ya está mezclado. Eso es un homogéneo. Lo que es heterogéneo es que, por ejemplo, yo coja y meta por ejemplo, unos granitos de arroz al agua, ¿ya? Que digo, chuta, no, pero es que está mucha agua y necesito menos agua y le voy, entonces lo que hago es hervirle y puedo separar los dos componentes del agua del arroz, ¿ya? Eso es lo que pasa. También funciona el heterogéneo cuando mezclamos el agua con aceite. Se ve que la capa no se mezcla, nunca se va a mezclar, ¿ya? Entonces dice que el sistema homogéneo en este caso de reacciones es que la reacción se produce en todo el volumen de la mezcla. ¿Ya? De esta manera. El sistema heterogéneo, la reacción solo se produce en las interfaces. De esta manera, se crea una masa donde queda diferenciado del agua o del componente que yo le estoy mezclando con la masa que está creada. La velocidad de reacción. Algunas reacciones químicas suceden de forma casi instantánea o temperatura ambiente, mientras que las otras suceden lentamente en la misma condición. Es decir, unas se mezclan al instante, las otras pues demoran un poco más en mezclarse. La reacción rápida, reacción lenta. La precipitación del cloruro de plata al mezclar nitrato de plata y cloruro de sodio se produce instantáneamente, es decir, se mezcla al instante. Y la reacción lenta nos dice que la oxidación de hierro es una reacción lenta. ¿Ya? Así que surge el concepto de la velocidad de reacción. ¿Qué nos dice? Que la velocidad de reacción representa la rapidez con la que tiene lugar la transformación química de sustancias, los reactivos en otras distintas, los productos. La velocidad media. En toda reacción, con el transcurso del tiempo, se consumen los reactivos a la vez que se forman productos. Este proceso es la base para definir la magnitud velocidad media de reacción en los reactivos homogéneos. Estos gases o estos reactivos es disolución. Supongamos que la reacción teórica homogénea sea A minúscula, mayúscula más B por B, C más D por D. Ya algo así se da la reacción teórica. La velocidad de esta reacción puede expresarse en la función de la disminución de las concentraciones de los reactivos A y B. Es decir, que esto significa intensidad. Estos de aquí, les voy a explicar. Estos de aquí, en química, significa que ese elemento está con más intensidad que los demás. Tenemos este y B, ¿no? Lo único que cambia de estos fórmulas A y B. Y como resultado me tienen que dar C y D de la misma forma de A y B. O del aumento de la concentración de los productos C y D en un intensivo. Es decir, que si tengo esto, me va a dar esto, ¿ya? Es decir, A más B me da C y D. Ya, eso es lo único que dice todo esto para no confundirlos. Esta parte de aquí, los corchetes que se encuentran alrededor de un componente, eso se llama intensidad. Hasta aquí, ¿está entendido? Ya. A las concentraciones los solemos medir en moles por litro y los intervalos en segundos. A la velocidad, por tanto, la mediremos en moles por litros por segundo. ¿Ya?
Para que todas las variaciones citadas sean equivalentes, debemos tener en cuenta lo siguiente. Para cada mol por litro de A que se consume, también desaparecerá B por mol de litro de B, mientras se produce C mol por litro de C y D mol por litro de D. Por ello, hay que dividir cada variación concentrada por su correspondiente coeficiente estequiométrico. Como A y B disminuyen, son variaciones negativas, mientras que las variaciones de C y D son positivas porque van aumento. Por tanto, hay que colocar el signo menos delante de las variaciones de los reactivos con objeto que la expresión de la velocidad siempre sea el valor positivo. Veamos. A la final de toda esta explicación nos queda como resultado esta fórmula. Velocidad media de reacción es igual a menos 1 sobre A, de A sobre T es igual tiempo, ¿no? Es igual a menos sobre 1 por T. Y aquí voy despejando, despejando, por último me queda esto. Necesito que esto me quede así. Ojo, está con A, con B, con C y con D. ¿Ya? La velocidad de disminución a los reactivos y la velocidad de aumento de los productos. Positivo, negativo. ¿Listo? ¿Cómo veo que es negativo? Porque está al frente el menos y aquí es positivo. ¿Ya? Veamos. La determinación de la velocidad media. La reacción entre el cloruro de yodo y el hidrógeno en estado gaseoso tiene lugar según la ecuación. Ya tenemos en gramos, en gramos, en gramos, en gramos y los elementos que necesito. Su velocidad puede determinarse mediante esma de acá, con diferencia de que ya no les puse A y B, sino que C, H2 y HCI. Y CI, por si acaso, ¿no? Negativos, positivos. Veamos un ejemplo. Observa cómo varían las concentraciones de los reactivos y los productos cuando la reacción inician en 2000 moles por litro de ICI y 1000 mol por litro de H2 a 230 grados centígrados. Hago un cuadrito y hago un dibujo para entender de mejor manera. El dibujo XY, X es tiempo y Y la concentración en mol por litro a la menos 1. ¿Cuánto era la mol por litro? 1000 y 2000. Tenemos 0, 1000 y 2000. Tenemos dos componentes de este lado, HCI y al cuadrado y CI H2. ¿Ya? ¿Qué es lo que hago? Con 0 va HCI y con 0 igual I2. Con 2000 va ICI y 1000 va de H2. ¿Qué pasa aquí? Al representar en un cuadro, puedo ver que tengo el tiempo, tengo la mol por litro en ICI, en H2 y la velocidad. ¿Ya? ¿Cómo puedo observar esto? Que aquí de aumento va a disminución y de aquí va de más a menos. De aquí igual, no, está de más a menos. ¿Ya? Entonces, la tabla muestra que los valores obtenidos experimentalmente, la velocidad de la reacción en función de la disminución de la concentración del hidrógeno, se obtiene restando dos concentraciones de H2 y dividiendo por el intervalo correspondiente. A partir de los datos de la tabla, calcularemos la velocidad media de la reacción. Tenemos esto y reemplazamos con los números, determinamos el valor de la medida a partir de la variación de la concentración en H2 en cada intervalo mediante la expresión. ¿Qué hago? Reemplazo fórmulas y lo único que hago es simplificar, multiplicar y dividir y me sale 0.021 moles por litro a la menos 1 por segundos a la menos 1. Esto siempre va a quedar así. Ojo, esto es el sistema internacional de este problema, ¿no? Ojo con eso. Entonces, lo que hago yo es solo reemplazar fórmula, ¿ya? La explicación de acá arriba, si ustedes la quieren realizar para mejor entendimiento, no habría ningún problema. Si no, pues también no hay problema, chicos. Lo único que se hace es el dibujo o la tabla para razonar y reflexionar sobre lo que está ocurriendo con este componente. De los datos expuestos deducimos que la velocidad mediante la reacción no es constante, eso va a cambiar, sabemos que va de más a menos, sino que varía según el intervalo elegido. Y para intervalos de tiempo iguales, la velocidad media es proporcionalmente elevada al comienzo de la reacción y va disminuyendo gradualmente al llegar a ser nula cuando la reacción se completa. Es decir, lo que les decía, de más a menos, va bajando. La velocidad instantánea es la velocidad de reacción en un momento determinado. A esta la calcularemos determinando la velocidad media en un intervalo tan pequeño como queramos. Para una reacción teórica tipo a la velocidad instantánea la expresaremos mediante cualquier de estas fórmulas, ¿no? Tenemos dos fórmulas, las cuales pueden utilizarse para la velocidad instantánea. También tenemos en cuenta que el significado geométrico de la derivada de una función podemos determinar la velocidad instantánea a partir de la curva que representa la variación de la concentración de un reactivo o de un producto a lo largo del tiempo.
La pendiente en la recta tangente a dicha curva es un punto de valor a la velocidad instantánea en un instante correspondiente. A la velocidad instantánea la expresamos mediante la derivada de la concentración con respecto al tiempo de un reactivo o de un producto, dividida por su correspondiente coeficiente estequiométrico y convertida en una cantidad positiva. Veamos que la curva de variación del H2 con el tiempo, que hay una especie de curva donde la variación y la concentración es dependiendo del tiempo que escoja, es decir, del intervalo que ya está puesto. Tenemos la tangente en cero, que es la pendiente negativa, y tenemos la tangente en 3,5 segundos, que también nos da una pendiente negativa, y la velocidad media, que es de 0,62 mol por litro por segundo, ¿no? Si trazamos las tangentes instantáneas, lo que les acabo de explicar, ¿no? Esta situación. Tenemos la actividad número 1, que es la que vamos a realizar, que ya está plasmado en la plataforma, tienen que realizarla con tiempo, como pueden observar, son 4 puntos que tienen que realizar, cada punto tiene su literal. Entonces, por favor, lean con atención y realicen la tarea con anticipación, con entendimiento y que todo les salga súper bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí, chicos? ¿Está todo entendido? Listo. Entonces, por favor, revisen con tiempo el material de trabajo, revisen con tiempo igual otra vez la explicación si es lo que necesitan para realizar la actividad. Está hasta el día de mañana, 11 de la noche. Como pueden observar, yo ya no les estoy poniendo dos tareas o alguna situación así. Es una sola y en esa sola va a ir todas las tareas, ¿ok? Por eso hay veces que ustedes encuentran fotografías, dos fotografías o tres fotografías ahí mismo porque es una sola tarea, ¿ya? Eso, chicos, con respecto al día de hoy. Si no tienen más preguntas, más dudas, que tengan una excelente tarde y nos estaríamos viendo la próxima clase. Chao, chicos.